Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un aspecto muy controversial hoy en día, que es la unión de hecho en el derecho civil peruano. Vamos a conversar un poquito sobre lo que nos dice el Código Civil, sobre el concubinato, la jurisprudencia actual también sobre concubinato y las formas regularizar, formalizar, legalizar la unión de hecho o convivencia o que está llamado concubinato. ¿Qué es la unión de hecho? Es es la convivencia estable y pública de un hombre y una mujer que sin estar casados se comportan como cónyuges o como esposos. Esta convivencia estable y permanente genera la sociedad de bienes sujeta al régimen de gananciales, sujeta a que la convivencia dure como mínimo 2 años en adelante. Como tercer punto, tenemos que produce derechos y obligaciones similares, bastante parecidas al matrimonio, como una pensión de alimentos, la herencia, pensión de viudez y la protección de la familia debidamente constituida. ¿Cuáles son algunas diferencias en el plano internacional? En Quebec, la unión de hecho no genera un estatus legal ni derechos sucesorios, aunque se conviva por décadas. En Canadá hay derechos similares a los de Perú. Hay, hay derechos similares al matrimonio en Perú tras años de convivencia, ¿no? Entonces, ante ello, es importante decir que la unión de hecho no tiene mucho respaldo legal en otros países, a diferencia del nuestro. ¿Cuáles son los tipos de unión de hecho? La Corte Suprema, en la Casación 4320 del año 2015 en Lima, ha indicado que podemos distinguir dos clases de uniones de hechos o de convivencias. La primera es propia cuando cumple con todos los requisitos legales y surte efectos jurídicos. ¿Cuáles son todos los requisitos legales de una unión de hecho? Primero, que convivan de forma pública y pacífica por más de 2 años, que estén libres de matrimonio con otras personas, esto es, que se encuentren con el estado civil de solteros, divorciados o viudos, más no de casados. Otro punto muy importante es que se haya inscrito en los registros públicos de Lima o por medio de sentencia en el Poder Judicial de familia del último domicilio del concubinato de la convivencia. De otro lado tenemos la unión de hecho impropia. En este caso no se cumplen con todos los requisitos legales para el reconocimiento formal, como por ejemplo cuando uno de los concubinos o inclusive los dos concubinos o convivientes se encuentran casados, pero están conviviendo entre ellos mismos, ¿no? A su vez, esta última, la unión de hecho impropia, se clasifica en dos subdivisiones. La primera es la que es pura cuando ellos desconocen la situación de impedimento matrimonial de los concubinos, esto es, no sabían que el conviviente se encontraba legalmente casado por la vía civil. Y el segundo subtipo es la unión de hecho impropia impura, cuando al menos uno de ellos dos sí conoce del impedimento porque tenía pleno conocimiento que su concubino, que su conviviente se encontraba casado. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la unión de hecho? En el fundamento sexto de la Casación 4066 del año 2010, en la libertad, la Corte Suprema, siguiendo al Tribunal Constitucional, desarrolla los 5 elementos para que una unión de hecho sea reconocida. El primer elemento, como mencioné inicialmente, es que no exista ningún impedimento para contraer matrimonio, ¿no? Esto es, que los concubinos sean solteros, divorciados o viudos, pero no tengan el estado civil de casados, ¿no? El segundo elemento importantísimo es que se trate de una unión
monogámica y heterosexual, ya que como bien sabemos, a raíz de tantos casos controversiales, el Perú no se encuentra de acuerdo con publicar matrimonios entre personas del mismo sexo. El tercer elemento básico es compartir habitación, lecho y vida íntima en un contexto de fidelidad y asistencia mutua, ¿no? Este es un deber matrimonial que se incluye al elemento subjetivo de la unión de hecho. No tiene que haber habitación, vida íntima, fidelidad y asistencia. Son deberes muy similares a los de un matrimonio por la vía civil. El cuarto punto de elemento esencial tenemos la estabilidad, que es la convivencia continua y prolongada, ya que tenemos que la norma indica como requisito más básico que esta convivencia se realice como mínimo por 2 años a más. Y como último punto, el punto número 5, tenemos que la vida conyugal debe ser pública y notoria, ¿no? Esto es por medio de fotografías, por medio de material audiovisual, por medio de testigos, los vecinos, los familiares e inclusive los mismos hijos que los concubinos van procreando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serán los requisitos para la inscripción notarial? Con el objetivo de tramitar el reconocimiento de la unión de hecho a nivel notarial, el artículo 46 de la Ley Peruana 29560 establece que se debe presentar una solicitud que debe incluir 7 puntos importantes para inscribirla en registros públicos y formalizar debidamente esta unión de hecho. El primero es la solicitud conjunta de ambos concubinos. El punto segundo es el reconocimiento expreso de que conviven no menos de 2 años de forma continua, pública y pacífica. El punto número tres es la declaración de libertad de impedimento matrimonial y singularidad de la unión. El punto número cuarto, y no menos importante, es el certificado domiciliario común, que es una declaración jurada donde ambos concubinos declaran bajo juramento de ley estar conviviendo en un determinado domicilio, que puede ser propio, que puede ser alquilado. Como punto número 5, tenemos que para inscribir notarialmente el concubinato nos solicitan el certificado negativo de la unión de hecho. ¿Ok? Entonces, este certificado negativo de unión de hecho va a acreditar que los concubinos no tienen una unión de hecho inscrita previamente en registros públicos. Entonces, sobre el requisito número 5, ¿cómo puedo pedir el certificado negativo de unión de hecho? Se solicita acercándose a registros públicos, llenando un formulario muy amigable y pagando el arancel que corresponda en caja de registros públicos. Como punto número 6 tenemos la declaración de dos testigos sobre la convivencia que pueden ser amigos, pero no familiares, ¿no? Entonces necesitamos que dos testigos que pueden ser amigos, conocidos, puedan firmar una declaración jurada donde se acredite que tienen conocimiento de que los concubinos, de que los convivientes se encuentran viviendo juntos de forma pública, pacífica, por no menos de 2 años, ¿no? Entonces, en esta declaración jurada es muy importante resaltar desde qué fecha hasta la actualidad se encuentran realizando el concubinato o la unión de hecho que, como ya hemos indicado inicialmente, genera la sociedad de gananciales. Como punto número 7 tenemos otros documentos como hijos en común, contratos de alquiler o compra de bienes, recibos, e inclusive partidas registrales, ¿no? Entonces, es muy importante
anexar a la solicitud las actas de nacimiento de los hijos de los convivientes si es que hubiesen nacido eh, hijos, producto de la unión de hecho, contratos de alquiler también, ¿no? Que acrediten que efectivamente los concubinos se encuentran conviviendo juntos por determinado tiempo, ¿no? Entonces, este contrato de alquiler es un medio de prueba para aseverar la unión de hecho, ¿no? Compra de bienes también es muy importante, ¿no? Si por ahí se han comprado determinados bienes que den indicios de una unión de hecho, es muy importante anexarlas, ¿no? Compra de bienes de vehículos, constituciones de empresas, de inmuebles también. También se pueden agregar las copias certificadas de las partidas registrales y de las actas de nacimiento de los hijos en común. Sin embargo, es muy importante aclarar que deben tener una antigüedad no menor de 2 meses para evitar observaciones innecesarias por parte del registrador de SUNAR. ¿Cuándo termina la unión de hecho? La unión de hecho termina por muerte, por ausencia, por mutuo acuerdo o decisión unilateral de cualquiera de los convivientes. En este último caso, el juez, de conformidad con el Código Civil, puede conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que correspondan de acuerdo al régimen de sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, ¿cuándo procede una indemnización? La indemnización al momento de terminar la unión de hecho va a proceder a favor del cónyuge más perjudicado con la ruptura, ¿no? Por ejemplo, si la unión de hecho se ha terminado por un motivo de un adulterio, una conducta deshonrosa, y además la perjudicada es ama de casa y no cuenta con una profesión, en ese caso se puede pedir una indemnización para la perjudicada, ¿no? Y también si uno de los concubinos se ha dedicado al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar y no ha podido seguir una línea de carrera laboral, también el juzgado puede pactar una pensión de alimentos a favor de la concubina perjudicada, ¿no? Además de la liquidación del régimen de las sociedades gananciales, donde se liquidan todos los bienes adquiridos en un 50% a favor de cada conviviente. Sobre las casaciones. Últimamente se han estado publicando casaciones muy interesantes en materia de unión de hecho por parte del Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos como primer punto la casación 3620 del año 2016 de Lambayeque. Unión de hecho. Contratos, fotos y testimonios prueban periodo de convivencia pública anterior al matrimonio entre catedrático y su alumna. Puntos importantes. Reconocimiento legal. La unión de hecho se puede dar solo entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial civil, formando un hogar de hecho con finalidades y deberes muy semejantes al matrimonio, como estábamos hablando, la convivencia, el hecho, la fidelidad y la asistencia. Esto de conformidad con el artículo 326 del Código Civil. También todo reconocimiento de unión de hecho debe estar anexado de medios de prueba relevantes que acrediten la particularidad del caso para emitir una sentencia de unión de hecho, ¿no? Entre las pruebas de la unión pueden ser fotografías, testimonios de familiares y conocidos que acrediten que efectivamente la unión de hecho se ha realizado entre los convivientes desde determinado mes y año hasta la fecha. Contratos de alquiler de los convivientes también es un medio probatorio totalmente válido para acreditar la convivencia continua entre ellos y correspondencia que acrediten una convivencia estable y pública en el tiempo.
donde inclusive, como les comenté inicialmente, las actas de nacimiento de los hijos en común también son prueba de la unión, de hecho, siempre y cuando se encuentren conjuntamente o correlacionadas con declaraciones testimoniales de amigos, de familiares o de vecinos, ¿no? Que puedan acreditar que efectivamente han convivido durante un determinado periodo de tiempo. Como tercer punto, esta casación de Lambayeque, emitida por el Poder Judicial, indica como requisito importante la notariedad y estabilidad, ¿no? Entonces tenemos que la relación tiene que ser pública, constante, conocida por terceros y con posesión de Estado, ¿no? No puede ser oculta, no puede ser clandestina, no puede ser una relación donde uno de los concubinos se encuentre con estado civil de casado con otra persona y mucho menos puede legalizarse una unión de hecho donde ambos convivientes se encuentren con estado civil de casados con otras personas que no son ellos mismos. ¿Cuáles son los efectos legales? Los efectos legales de la unión de hecho son la retroactividad de la unión de hecho reconocida judicialmente, da lugar a derechos patrimoniales y familiares desde la fecha del reconocimiento de unión de hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un caso donde uno de los concubinos donde uno de los concubinos ya ha fallecido, pero la concubina que sobrevive quiere reconocer la unión de hecho, efectivamente puede realizarlo acudiendo al juzgado de familia del último domicilio de los convivientes, interponiendo la demanda de reconocimiento de unión de hecho para que dé lugar al reconocimiento de ella también como propietaria de los bienes que se han adquirido durante la convivencia. Como segundo punto tenemos el debido proceso. La sala había valorado todas las pruebas de forma conjunta, aplicando la ley y garantizando el derecho de defensa, donde no se determinó ninguna clase de infracción al Código Procesal Civil. Entonces, la conclusión de la Corte del Poder Judicial es que existió una unión de hecho durante el periodo 1994 al 2008, confirmada posteriormente por matrimonio civil. Entonces el recurso de casación de la codemandada fue declarado infundado, ¿no? Entonces, fundado a favor de la parte demandante, que era la concubina. Otra casación bastante importante es haber procreado tres hijas no sustenta existencia de unión hecho propia si conviviente aún estaba casado con otra persona. Acá los puntos más importantes que tenemos es que el actor alegaba la convivencia de más de 25 años y bienes en común. Sin embargo, estaba casado con otra persona hasta octubre del año 1994 y la demandada adquirió bienes como soltera muchísimo antes, en el año 1981, ¿no? Entonces la demandada envió carta notarial el 3 de enero poniendo fin a la convivencia. ¿Cuáles son las decisiones previas? En primera y segunda instancia, en definitiva, en este caso, declararon infundada la demanda al no cumplirse los requisitos del artículo 326 del Código Civil, que indica la convivencia libre de impedimento matrimonial. Entonces, el recurso de casación alegaba falta de motivación, contradicciones en fechas y afectación del derecho a probar, ¿no? Entonces, en este caso, el recurso planteado fue declarado infundado, esto es, se rechazó el pedido de reconocer la unión de hecho, ya que las sentencias anteriores efectivamente estaban correctamente motivadas porque evidentemente uno de los concubinos
se encontraba con estado civil de casado y que finalmente no se reconoció la unión de hecho ni los bienes presuntamente sociales. En conclusión, la unión de hecho efectivamente sí funciona y puede otorgar determinados beneficios jurídicos muy similares al matrimonio, como los derechos a heredar, la sociedad de bienes gananciales, siempre que se cumplan con los requisitos que hemos planteado inicialmente, como es la convivencia como mínimo de 2 años, la estabilidad, la publicidad y la impartición de deberes propios de una sociedad conyugal, como son de fidelidad y asistencia, conforme la ley 29560. Sin embargo, en este caso no se garantiza todos los derechos del matrimonio, ya que en algunos casos su reconocimiento sigue siendo limitado y desvalorizado. Entonces tenemos que, a pesar de este avance legal, la unión de hecho mantiene un estatus inferior al matrimonio y la jurisprudencia ha señalado que solo las uniones propias y formalizadas pueden reclamar ciertos derechos, ¿no? Entonces, esto refleja, aunque representa un paso importante hacia el reconocimiento de diversas formas de familia, aún es necesario consolidar su protección para lograr una igualdad plena frente al matrimonio. Entonces, esto es lo que hemos podido ver sobre la unión de hecho, ¿no? Luego de haber visto un poquito la parte teórica sobre la unión de hecho, me gustaría resaltar algunos temas prácticos, ¿no? Si ustedes tienen preguntas, voy a abrir mi pantalla para poder estar un poco más atenta a sus preguntas. Si ustedes tienen preguntas sobre este tema que estamos conversando, bueno, estoy conversando, pueden escribir en el chat que con todo gusto yo les voy a responder, ¿no? Porque todavía nos quedan 90 minutos juntos, entonces podemos ir conversando un poquito mientras yo les voy hablando las últimas novedades sobre la unión de hecho. Un poquito de agua. Aquí está. Veo que me han dejado bastantes preguntas. Así es que voy a leer uno por uno y después voy a comentarles más novedades sobre los avances legislativos en materia de reconocimiento de unión de hecho, reconocimiento de convivencia o reconocimiento de concubinato. Antonia Kilsi me dice, si la pareja no hace el registro o inscripción de la unión de hecho teniendo ya 4 años y luego se casan, ¿cómo reconocer ese tiempo legalmente si ya la notaría no lo permite? Esta pregunta me parece muy interesante, ya que en este caso, si han tenido primero 4 años de convivencia y después se han trasladado para el matrimonio y la notaría les está negando esto, lo que tienen que hacer es interponer una demanda ante el juzgado de familia del último domicilio de los concubinos, solicitando el reconocimiento de la unión de hecho por los periodos de concubinato, a fin de que los bienes adquiridos en este periodo puedan ser incluidos a favor de los dos convivientes, ¿no? En este caso, cuando la notaría rechaza, no es que se acabó la solución al asunto, ¿no? Porque todo lo que la notaría rechaza puede ser ventilado en el Poder Judicial. Estrella Ámbar Ordóñez Zapana me pregunta, doctora, ¿también es necesario la constancia negativa de matrimonio? Efectivamente. Efectivamente, si cualquier persona desea inscribir el reconocimiento de su unión de hecho, de forma notarial o de forma judicial, lo que les van a solicitar es la constancia negativa de matrimonio que lo pueden realizar en RENIEC y en SUNAR, la constancia negativa de unión de hecho también, ¿no? Esto para validar que no hayan vicios en la formalización de la unión de hecho, porque como hemos conversado inicialmente, para constituir una unión de hecho, previamente,
los concubinos tienen que estar solteros, divorciados o viudos, pero no pueden estar casados y ni tampoco pueden tener uniones de hechos previas, ya que deben ser disueltas previamente. Y claro, y liquidadas las sociedades de gananciales en caso se hayan adquirido bienes, vehículos, propiedades, ¿no? Entonces hay que liquidar previamente ese punto. Arturo Castro, enfoque bien las diapositivas. Ay, ay, recién te leo, pero no te preocupes. Terminando la sesión, voy a trasladar las diapositivas a la institución para que les puedan enviar eh, a sus correos y ninguno pueda perderse de estas diapositivas. Sheila dice, buenas noches con todos. En la unión de hecho impropia, si ambos convivientes son casados pero no viven cada uno con sus cónyuges, pero decidieron convivir por 5 años y tienen hijos, ¿se puede reconocer la convivencia? No, no. Porque el requisito para el reconocimiento de unión de hecho es que los cónyuges se encuentren solteros, divorciados, viudos, pero no pueden estar casados. La ley ordena que para la inscripción de cualquier clase de convivencia o de unión de hecho, tienen que encontrarse libre de cualquier tipo de impedimento matrimonial, ¿no? Entonces tienen que estar divorciados. No puede reconocerse ninguna clase de unión de hecho entre personas que todavía están casados, ¿no? Y si es por un tema de bienes, lo que se podría hacer es una donación del porcentaje, ¿no? Porque efectivamente, si yo estoy casada, pero estoy separada y compro bienes, en automático mi todavía esposa va a heredar el 50%, salvo se compren a nombre de la actual concubina o de la madre de tu pareja. Breiner Frank Carrera Cóndor dice, buenas noches, ¿cómo puedo adquirir las diapositivas? No te preocupes, en un momento yo envío las diapositivas a la institución y ellos les van a derivar a ustedes a su correo o mediante un enlace Drive como el Círculo de Abogados crea más pertinente. Buenas noches con todos, chicos. Yo soy Grecia Sánchez, soy abogada de familia. La oficina la tengo en Santiago de Surco, en Lima, Perú. Estrella Ámbar Ordóñez Zapana. Doctora, dentro de la demanda de unión de hecho puedo pedir liquidación de gananciales y si también tengo que incluir certificado negativo de matrimonio como medio probatorio. Sí, efectivamente, ¿no? Tu pregunta es muy interesante, ¿no? Entonces, yo te voy a plantear una estructura y si te parece bien, lo haces de esa forma, ¿no? Como primer punto, la demanda de reconocimiento de unión de hecho se realiza en el juzgado de familia, el último domicilio del concubinato. Si no hay juzgado de familia, en el juzgado mixto del último domicilio o en el juzgado civil del último domicilio. Cualquiera de los tres es válido. Entonces, como pretensión principal, tienes que pedir el reconocimiento de la unión de hecho entre Juanito Pérez y Juanita Pérez por el periodo de 1 de enero del 2000 al 1 de enero del 2025, ¿no? Es un ejemplo. Como pretensión accesoria, se tiene que solicitar que los bienes inscritos en las partidas 1580 de Lima, Perú, se incluyan en la sociedad de gananciales de esta unión de hecho a fin de que cada concubino ostente el 50%, ¿no? Y después abajo lo fundamentas, ¿no? Que han convivido, que los convivientes han convivido de tal periodo, como obra del dicho de los testigos, de las fotografías, de los videos en reuniones familiares, de algunos contratos de alquiler o de compras, eh, de las actas de nacimiento, ¿no? Y sobre la pretensión accesoria, lo que hay que hacer es alegar, ¿no? Dentro de esta unión de hecho se han adquirido los bienes inscritos en las partidas registrales tal. Es por eso que se pide incluir en las sociedades gananciales del concubinato a efectos de que puedan ser liquidadas como corresponde ante ley, ¿no? Un punto muy importante para resaltar sobre la unión de hecho
es que inclusive se puede pedir la formalización así uno de los concubinos ya haya fallecido, es totalmente válido, ¿no? Y en este caso, ¿contra quién se interpone la demanda? Contra los herederos, contra la sucesión intestada del conviviente que ya ha fallecido. Así hay casos, ¿no? Justo cuando los convivientes quieren formalizar la unión de hecho, a veces lamentablemente uno de ellos fallece y en ese caso, se tiene que dirigir la demanda contra los miembros de la sucesión intestada y contra la Fiscalía de Familia del último distrito de residencia conyugal. Javier Ezequiel Ticona dice, buenas noches, ¿a qué se refiere con convivencia pacífica? ¿Qué abarca esta convivencia pacífica? Bueno. Una convivencia pacífica es una convivencia pública y libre de impedimento matrimonial, ¿no? Los concubinos tienen que estar solteros, divorciados, viudos, no pueden estar casados, porque si tenemos a un concubino que está casado, se vuelve una unión de hecho impropia que no es pasible de ser registrada públicamente y deja de ser pacífica, porque se interrumpe esta pacificidad por la falta de registro ante SUNARP. Listo. Doctora, buenas noches. Ay, esto ya lo respondí. Chira Rojas, ¿cuál es el procedimiento para poner fin a la unión de hecho de mutuo acuerdo? Bueno, primero, me parece excelente que haya mutuo acuerdo para ponerle fin a la unión de hecho, ¿no? Entonces, en este caso tienen que acercarse a la notaría del distrito donde han hecho el reconocimiento y si es posible acercarse a la misma notaría donde han registrado la unión de hecho y pedir los requisitos para poner fin a la unión de hecho. No se tiene que preparar una minuta donde los convivientes deciden poner fin a la unión de hecho y se procede a liquidar los bienes adquiridos en el régimen de la sociedad de gananciales. Si existen, porque si no existen, se precisa en la misma minuta que no hay nada que liquidar y posteriormente esta minuta va a ser convertida a escritura pública y elevada ante registros públicos. Luis Salazar pregunta, ¿cuál es el proceso a seguir para dar por terminada la unión de hecho? Ok, como estuvimos viendo inicialmente, el proceso a seguir para dar por terminada la unión de hecho se puede realizar en la misma notaría donde se ha constituido y si uno quiere dotar de mayor seguridad jurídica la terminación de un concubinato y la otra parte simplemente se niega a firmar la terminación de mutuo acuerdo a nivel notarial, puedes acudir al juzgado del último domicilio de residencia conyugal o de los concubinos y pedir la disolución de la unión de hecho conjuntamente con la liquidación de los bienes que hayan a repartirse en porcentajes iguales a favor de cada concubino. Jorge Camacho me pregunta, buenas noches, ¿en qué porcentaje hereda la conviviente en caso de fallecimiento de la pareja teniendo tres hijos? El porcentaje, Jorge, es el mismo que en un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, falleció un conviviente y esta convivencia, esta unión de hecho ha sido registrada formalmente. En este caso, el bien se va a liquidar el 50% a favor de la conviviente sobreviviente y el otro 50% del bien se divide entre los hijos más la conviviente que se encuentra todavía viva, ¿no? Esa es la forma de liquidar, 50% más uno para la heredera concubina, ¿no? Aldo pregunta, ¿cuáles son las condiciones para ejecutar la unión de hecho en caso de herencia para el concubino? Bueno, en este caso, como ya indiqué, para ejecutar en caso de herencia. Bueno, si hay
Si hay una unión de hecho ya inscrita en los registros públicos, no hay necesidad de ejecutarla, ¿no? Simplemente, si ya tienes inscrita tu unión de hecho, hay que realizar la sucesión intestada, donde se van a inscribir allí todos los herederos forzosos, ¿no? Esto es, la concubina y los hijos. ¿Qué es matrimonio? Guamaní Pedro pregunta, ¿qué es matrimonio igualitario? Bueno, personalmente, el matrimonio debe ser inclusivo, ¿no? Inclusivo debe incluir a todas las personas por igual, sin distinción. Sin embargo, acá en Perú solo está admitido el matrimonio entre personas de diferentes géneros, ¿no? Este es el matrimonio solo está reconocido formalmente y legalmente entre el hombre y la mujer libres de impedimento matrimonial. Esto es que estén en su DNI solteros, divorciados o viudos. Pero mucho cuidado con eso porque ahí les doy un tip muy valioso, que es algunas personas se casan y no actualizan su DNI. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo saber si efectivamente es soltero o si efectivamente o si es mentira y es casado? Bueno, en ese caso, me acerco a RENIEC o a la municipalidad donde haya contraído matrimonio si es en una ciudad lejana, ¿no? Entonces me acerco a RENIEC o a la municipalidad donde presumo que ha contraído matrimonio y se hace la consulta indicando los nombres y apellidos completos o el número de DNI de la persona que deseamos saber si efectivamente es soltero o si simplemente no se ha tomado la molestia de inscribir su casamiento en su propio DNI, porque pasa bastante seguido. César TC pregunta, mi padre ha fallecido hace 2 años, pero no se ha casado con mi madre. Y para realizar temas de sucesión, debo realizar la unión de hecho. Debo realizar una demanda. Un segundito. Ya, disculpen, la tos por el cambio de clima. Bueno, en el caso de la pregunta de César, mi padre falleció hace 2 años y no se ha casado con mi madre. Bueno, en ese caso, sí te recomiendo, formalizar el reconocimiento de unión de hecho por medio de una demanda ante el juzgado, anexando las pruebas que acrediten que la unión de hecho puede ser reconocida legalmente, ¿no? Que los dos estén libres de impedimento matrimonial, que no hayan registrado previamente otra unión de hecho y que hayan pruebas como testigos, que pueden ser amigos o familiares que acrediten que efectivamente existió esta unión de hecho, anexando fotografías y demás pruebas que acrediten esta unión de hecho. Pero sí tienes que hacer una demanda, especialmente si hay más herederos, además de los hijos, entre tu padre y tu madre, ¿no? Si hay más herederos, tu papá ha tenido más hijos con otras personas, en ese caso sí es importante para que ustedes tengan un mayor porcentaje en la herencia. Gracie Kelly Yap Flores. Una vez que uno de los convivientes fallece, se puede demandar el reconocimiento del hecho previo al fallecimiento, ello a fin de que la vida pueda beneficiarse para el cobro de los beneficios y no quedar en desamparo. Claro que sí es posible. Como mencioné inicialmente, sí es posible el reconocimiento de la unión de hecho, aun así uno de los dos haya fallecido, e inclusive estando los dos fallecidos, también se puede hacer el reconocimiento de la unión de hecho por parte de los miembros de la sucesión intestada, que se encuentre debidamente publicada en los registros públicos. ¿No? Entonces, en este caso sí se puede hacer. Se realiza el reconocimiento de la unión de hecho en el juzgado de familia, juzgado civil o juzgado mixto del último domicilio conyugal
agregando los medios de prueba, acta de nacimiento, certificados negativos de matrimonio, de unión de hecho, testigos, algunos contratos, algunas minutas, escrituras públicas de compraventa de determinados bienes, no siempre y cuando hayan convivido cuando mínimo 2 años continuos, ¿no? De forma pacífica y conocida. Javier Mendoza indica, doctora, sobre los gananciales de la unión de hecho, uno de los cónyuges fallece, pero hay un hijo del fallecido que no es hijo en común, claro, un hijastro. ¿El hijo puede solicitar la liquidación de la sociedad de gananciales? Sí, claro que sí. Uno de los cónyuges fallece. Sí, claro que sí. Cuando uno de los cónyuges fallece o uno de los convivientes fallece, lo que sucede es que se tiene que ir a la notaría para elevar la sucesión intestada, ¿no? Ahí se tienen que ingresar a todos los herederos forzosos, hijos, concubina o cónyuge, a fin de que puedan ser los nuevos propietarios de los bienes muebles o inmuebles que haya podido dejar el fallecido. Pero sí es posible, ¿no? Ni bien fallece una persona y tiene bienes, es muy importante elevar la sucesión intestada a nivel notarial. Violet Cortés. Se puede realizar la unión de hecho con con una convivencia de más de 30 años con dos hijos adolescentes. El padre se fue con otra persona y vive en casa de los abuelos. ¿Qué sucedería? Bendiciones. Ok. Si es posible, si es posible realizar el reconocimiento de la unión de hecho, eh, si es posible por el periodo, ¿no? Por el periodo de convivencia, ¿no? Del año tal al año tal. Si es posible, por supuesto, ¿no? En la unión de hecho se puede reconocer notarial o judicialmente. Notarial es cuando la unión de hecho desea reconocerse de mutuo acuerdo y judicial cuando solo una de las dos partes se encuentra de acuerdo. Y sí, por la vía judicial se puede reconocer la convivencia por periodos. ¿No? En este caso, por un periodo determinado de 30 años, a fin de que se regularicen los bienes adquiridos, siempre y cuando cuenten con partida registral inscrita, ¿no? Un bien inmueble con partida registral. ¿Y qué hacemos cuando solo hay una constancia de posesión, una constancia de compraventa de una asociación de propietarios? En ese caso, se tiene que precisar con todo detalle en la demanda que se liquide el bien estipulado en el contrato de asociación de propietarios tal, de fecha tal, el que se adjunta a la demanda, ¿no? Porque cuando un bien no tiene partida registral, pero sí tiene un contrato, un papel que determina que efectivamente dos esposos o dos convivientes son propietarios, se tiene que anexar el documento, porque si no el juez, ¿cómo va a saber, no? ¿Cómo va a saber que eso pertenece a los concubinos? Margenia Tenorio. Si hubo convivencia por más de 20 años, pero nunca se ha registrado la unión de hecho y una de las partes fue infiel, se puede demandar. La pareja aún vive en la misma casa, aunque ya no comparten lecho. Bueno, en este caso sí, sí se puede demandar. ¿Se puede demandar el reconocimiento por el periodo exacto? Sí, sí es posible. En en el juzgado de familia, juzgado civil o juzgado mixto del último domicilio conyugal se puede demandar el reconocimiento de la unión de hecho y si ha habido infidelidad, también se puede pedir una indemnización como pretensión accesoria. Yo sí me atrevería a plantearlo accesoriamente una indemnización por la infidelidad teniendo en cuenta el plazo, ¿no? Las indemnizaciones es ideal interponer dentro de un plazo no mayor a 6 meses a un año. Concubinos o convivientes es lo mismo, son sinónimos. Abigail, si el varón tiene una casa y luego empieza a convivir con una mujer y muere el varón, ¿tiene la mujer el derecho a quedarse con la casa y el terreno o el padre del varón reclama esto?
Bueno, tanto los padres como los concubinos son herederos forzosos, ¿no? Si no hay hijos, en ese caso heredarían los padres y la cónyuge en partes iguales por ser herederos forzosos, siempre y cuando se encuentren constituidos en la sucesión intestada que se tiene que registrar en la notaría una vez fallecido el conviviente. Entonces, sí tiene derecho siempre y cuando la unión de hecho esté inscrita en los registros públicos. ¿Cuál es la diferencia entre bienes propios y bienes gananciales? Los bienes propios son los que se adquieren antes de empezar la convivencia. Y los bienes gananciales son todos aquellos que se han adquirido luego de haberse empezado esta convivencia. Jorge. Buenas noches. En el caso de reconocimiento de unión de hecho post-mortem, ¿cómo funciona en un caso donde el conviviente sobreviviente tiene dos hijas? Ok, como mencioné inicialmente, sí es posible el reconocimiento de la unión de hecho ante el juzgado de familia, el último domicilio de los convivientes. En este caso, en la pretensión principal de la demanda, tiene que plantearse el reconocimiento de la convivencia entre tal persona y tal persona por el periodo día, mes, año al día, mes, año siguiente, ¿no? Eso es lo primero. Y como pretensión accesoria, eh, se agregue a las sociedades gananciales los siguientes bienes. Doctora, ¿se puede declarar la convivencia de dos personas, pero uno está en la cárcel? Se conocieron antes del encarcelamiento, la relación mantuvieron por 7 años y ahí estaba la conviviente. Sí es posible. Si es posible, se puede reconocer la convivencia por la vía notarial si es de mutuo acuerdo o por la vía judicial si solo uno de los dos está de acuerdo y además se han adquirido bienes durante esta convivencia, ¿no? Entonces, el reconocimiento judicial ayuda a que se divida el bien en partes iguales a favor de los dos convivientes. ¿Qué sucede si una mujer con estado casado pero en el DNI figura soltera y tiene un conviviente, el cual ha fallecido y ha iniciado un proceso de unión de hecho? Ok, bueno, eso es mala fe, ¿no? Porque si mi DNI dice casada, pero eso es mala fe, porque si estoy casada, pero mi DNI figura soltera, ¿para qué vas a pedir ese reconocimiento? El Poder Judicial va a oficiar a RENIEC, a SUNAR. Y de igual forma, no se va a poder inscribir la unión de hecho, porque la unión de hecho tiene como requisito que estén libres de impedimento matrimonial, ¿no? Ujú. Jordan Mesa, la unión de hecho se podría generar con la llegada de un menor hijo. Bueno, para la unión de hecho no tiene como requisito tener hijos en común. Los únicos requisitos de la unión, de hecho, como hemos conversado inicialmente, es que tengan cuando menos 2 años de convivencia continua y se encuentren libres de impedimento matrimonial. No pueden estar casados, pueden estar solteros, divorciados, viudos, pero no pueden estar casados. Otro punto muy importante que me olvidé de comentarles es una de las últimas novedades jurídicas en materia de unión de hecho, eh, es que ya es posible que la unión de hecho pueda ser registrada no solo bajo el régimen de sociedades gananciales, sino también bajo el de separación patrimonial. Esa es una novedad porque inicialmente había esta concepción de que la unión de hecho era igual a sociedades gananciales, todo lo que adquiramos es de los dos. Sin embargo, el Tribunal Registral de SUNAR ha determinado recientemente que ahora también es posible, al igual que un matrimonio, inscribir una unión de hecho bajo el régimen de separación patrimonial e inclusive si he inscrito mi unión de hecho bajo el régimen de sociedades gananciales, posteriormente puedo ir a la notaría y pedir la variación por
por separación patrimonial, siempre y cuando los concubinos, los convivientes, se encuentren de acuerdo. Esta novedad me parece muy importante para transmitirles porque es un tema que no es muy conocido, pero ya es público, ¿no? Ya es público en registros públicos. Doctora, ¿me puede indicar qué es la unión de hecho impropio y propio? Bueno, la unión de hecho propia es toda aquella unión de hecho, toda aquella convivencia que es pasible de ser registrada en registros públicos por la vía notarial o judicial, mientras que la unión de hecho impropia no puede ser registrada ya que no se cumplen con los requisitos. Han convivido menos de 2 años, están casados, uno de los dos está casado. En ese caso no se puede reconocer, entonces es impropia. La constancia de unión de hecho emitida por juez de paz para realizar actos notariales puede ser inscrita en registros públicos. Sí, sí, por supuesto. Tienes que pedir al juzgado o al secretario del juzgado que te gire un oficio para que tú puedas llevar esta sentencia a registros públicos y registros públicos cumpla con publicarla, no con elevarla. Doctora, ¿se puede solicitar unión de hecho si se mantuvo una convivencia de 12 años con un matrimonio religioso teniendo en que el varón contrajo matrimonio civil y el extranjero posterior se divorció? Si es posible, ahí estamos ante una unión de hecho propia, ya que la ley no habla del matrimonio religioso, únicamente se concentra en lo que es el matrimonio civil. Y si ya está divorciado, sí se puede regularizar e inscribir la unión de hecho. ¿Cómo se puede pedir la devolución de dinero de las sociedades gananciales que el esposo invirtió en el techo de la casa de su amante? Ok, bueno. Bueno, si tienes las pruebas que acrediten que tu conviviente o que tu esposo ha invertido en la vivienda de una tercera persona, puedes iniciar una acción judicial, ¿no? De obligación de dar suma de dinero siempre y cuando tengas la prueba que acredite el monto. Buenas noches. ¿Qué pasa si se tiene dos al mismo tiempo? Buena pregunta. Bueno, en este caso habría que ver la forma de formalizar cualquiera de las dos. Cuando un hombre tiene doble relación y con las dos tuvo una relación pacífica y con las dos convivió más de 2 años y tiene hijo, ¿a cuál de las dos mujeres le dan el reconocimiento a la primera? Primera en el tiempo, primera en el derecho. Buenas noches, buenas noches. En caso de divorcio debe haber causales válidas para ello. De hecho, existen causales. Ok. En el divorcio ya tenemos conocimiento que existen determinadas causales, ¿no? Conducta deshonrosa, adulterio, violencia física, psicológica, adicciones, enfermedad de transmisión sexual, pena privativa de la libertad mayor por delito doloso. Uf, hay una infinidad, ¿no? Sin embargo, para la terminación de la unión de hecho se puede hacer de mutuo acuerdo hasta de forma unilateral. Eso es lo más interesante del registro del cubinato, ¿no? Que se puede hacer, la terminación se puede hacer de mutuo acuerdo o de forma unilateral acudiendo al juzgado del último domicilio conyugal. Jorge dice, buenas noches, ¿quiénes conforman la sucesión intestada en caso del fallecimiento de un conviviente? Los hijos, sus padres, bueno, todos los herederos forzosos.
El Código Civil indica que los herederos forzosos son los hijos, los padres, la cónyuge o la conviviente. Si convivieron más de 20 años y deciden casarse, la sociedad de gananciales de la convivencia, ¿cómo queda? Bueno, tienen que ir al juzgado del último domicilio conyugal y pedir el reconocimiento de la unión de hecho por el periodo que quieres liquidar. Angélica María del Águila. ¿Cómo puedo obtener las diapositivas? Muchas gracias a todos por el interés en las diapositivas. En estos momentos voy a enviarla al círculo de abogados para que ellos puedan compartirlas con ustedes. Listo, se lo acabo de enviar al encargado para que todos puedan tener acceso a la post. Stephanie, doctora, ahora los convenientes pueden elegir la separación patrimonial. Sí, efectivamente, ya esta es una de las últimas novedades jurídicas. Y es posible, ¿no? Antes solo era posible tener la unión de hecho bajo un régimen de sociedades gananciales. Sin embargo, ahora es posible realizar la variación del régimen patrimonial de sociedades gananciales por separación patrimonial. Entonces ya es posible solo ir a la notaría y que los convivientes, que los concubinos se encuentren de acuerdo con hacer este cambio. Amancio, si uno de los que planean tener unión de hecho es soltero, pero uno de ellos tiene un hijo, ¿puede formalizarse? Sí, sí, porque no hay impedimento en tener hijos con otras personas, ¿no? El único impedimento es que uno de los convivientes se encuentre casado o que la convivencia sea menor de 2 años. Eh, ¿Qué pasa si se da el adulterio? El adulterio es una causal de divorcio en los matrimonios. La unión, de hecho, no tenemos separación por causales. En la unión, de hecho, solo tenemos la terminación de mutuo acuerdo o de forma unilateral o por muerte de uno de los convivientes o de uno de los concubinos. ¿Ok? Mario Calle pasa. Doctora, buenas noches. Una señora viuda recibe pensión de viudez, desea rehacer su vida con otra persona por la modalidad de unión de hecho, sin embargo, no quiere perder esta pensión. ¿El reconocimiento de unión de hecho anula la pensión de viudez? Sí, sí, el reconocimiento de unión de hecho o el matrimonio puede anular la pensión de viudez, ¿no? Entonces, si ella desea formalizar una unión de hecho contra matrimonio, en efecto se va a perder esta pensión de viudez, ¿no? Entonces es una situación que tiene que analizar porque si no quiere perder esta pensión de viudez, se me ocurre que pueda tener una unión de hecho sin inscribir y los bienes que adquiera con su conviviente se inscriban en porcentajes iguales a favor de cada uno. De esta forma no va a perder beneficios. La unión de hecho inscrita y no inscrito nace bajo el régimen de sociedades gananciales, puede ser bienes separados, puede ser cualquiera de las dos siempre y cuando medie mutuo acuerdo. Hoy en día la unión de hecho puede ser inscrita bajo el régimen de sociedades gananciales y también bajo el de separación patrimonial, no hay ningún problema, ya que la normativa se ha actualizado. ¿Qué sucede cuando uno de los concubinos desea dar por terminado la unión de hecho y la otra parte no quiere? Bueno, cuando solo una de las dos partes quiere terminar la unión de hecho, lo que hay que hacer en este caso
Es ir a la vía judicial y pedir la disolución de la unión de hecho. Y accesoriamente liquidación de la sociedad de gananciales si existiese. Al fallecer el esposo, la cónyuge puede heredar un inmueble que recibió el causante por herencia. Sí, por supuesto, sí puede heredar también. Es posible heredar, sí, claro que sí. Para la, para la disolución, de hecho, también se tiene en cuenta los requisitos de un divorcio express. ¿Cuáles son los requisitos de la disolución de la unión de hecho? Eso es muy importante. Eh, para la disolución de la unión de hecho, no te piden conciliar alimentos ni tenencia de los hijos menores de edad, pero sí piden el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo, ¿no? Me parece que basta el mutuo acuerdo para terminar, ¿no? Con la unión de hecho y las copias certificadas de las partidas registrales de los bienes adquiridos, ¿no? Si he adquirido determinados bienes y tengo el régimen de sociedades gananciales, en la minuta hay que liquidar los bienes en porcentajes libres, ¿no? Si la terminación es de mutuo acuerdo, liquidar los bienes en porcentajes libres, en partes iguales o en un porcentaje mayor. Un hijo garantiza la unión de hecho antes de los 2 años mientras continúen juntos. Bueno, primero, un hijo no garantiza la unión de hecho, ¿no? Garantizan pruebas que vayan más allá de la concepción de los hijos, como por ejemplo testigos que pueden ser familiares, ¿no? Como mínimo dos testigos en adelante, ¿no? Porque bien sabemos que hoy en día los hijos no son garantía de convivencia ni de matrimonio, ¿no? A veces simplemente nacen. Javier dice, ¿el matrimonio y el divorcio también se inscribe en registros públicos o es únicamente inscrito en RENIEC? El matrimonio y el divorcio se inscriben ante RENIEC y en registros públicos. Recuerden que si inicia un trámite de divorcio, se tiene que inscribir en tres entidades. El divorcio se debe inscribir en RENIEC, en SUNARP y en la municipalidad donde se ha contraído matrimonio. Doctor, en un caso donde se ha convivido más de 2 años y se formó una familia, pero uno de los concubinos fallece, pasado 10 años, ¿puedo pedir la unión de hecho? Sí, por supuesto. Como he mencionado, pedir el reconocimiento de la unión de hecho por periodos. ¿No? Entonces no hay ningún problema. Así el concubino haya fallecido o así se hayan separados y quiero el reconocimiento, sí se puede pedir por el periodo exacto, ¿no? Del año 2010 al año 2020 es un ejemplo, ¿no? Y accesoriamente que se liquiden los bienes sujetos a sociedad de gananciales. Bajo el término que acabo de usar, entonces si hay alguna unión que no necesariamente sea entre varón y mujer, sí, por supuesto, ¿no? En muchos países de la región ya está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, acá en Perú todavía no está permitido, ¿no? Acá en Perú solo está permitido la unión, de hecho, entre el varón y la mujer libres de impedimento matrimonial y lo mismo para el matrimonio. En caso que los dos hayan fallecido, se hace la sucesión intestada y luego el reconocimiento de unión de hecho. ¿Cuál es el propósito de esto? Ya, ok. Bueno, ¿cuál es el propósito si ambos ya fallecieron?
El propósito del reconocimiento de unión, de hecho, cuando ya han fallecido, es que los hijos puedan formar parte de la masa hereditaria, ¿no? Dentro del porcentaje, especialmente si hay hijos de otros compromisos, ¿no? Entonces, si se reconoce la unión de hecho, se va a reconocer un régimen de sociedad de gananciales donde los hijos de esta convivencia van a heredar en mayor proporción que los hijos que hayan podido nacer de parejas anteriores no formalizadas o posteriores sin formalizar. Es un tema de herencia, ¿no? Mayor porcentaje. ¿Cómo saber si alguien es casado civil si ambos se conocen en Piura, pero el hombre es de Pisco? Su DNI dice soltero. ¿Existe un acervo registrado? Ok, ok, ok. Bueno, ¿cómo saber si alguien es casado cuando su DNI dice soltero? Creo que ahí juega mucho la creatividad, ¿no? Yendo a RENIEC y haciendo la consulta en mesa de partes con los nombres, apellidos, número de DNI de la persona, o yendo a las municipalidades donde se presume que haya podido contraer matrimonio, la de Piura. ¿Cuál es el tiempo límite para solicitar el reconocimiento de la unión de hecho? No hay un tiempo límite, ya que es un derecho irrenunciable, ¿no? Entonces no hay un tiempo límite, se puede pedir el reconocimiento en cualquier momento, siempre y cuando se cuente con los medios de prueba pertinente para el reconocimiento, como ya les dije inicialmente, ¿no? Los certificados negativos de matrimonio, de unión de hecho, los testigos, los medios de prueba, material audiovisual, videos, fotografías. Si quieres pedir la declaración, el reconocimiento de la unión de hecho se realiza en el juzgado de familia, juzgado civil o juzgado mixto, del último domicilio de los convivientes. Si una persona convivió con dos personas y él ya ha fallecido, ¿a quién le corresponde la unión de hecho? Bueno, como les dije inicialmente, primero en el tiempo, primero en el derecho. Le corresponde la unión de hecho a la que haya empezado primero la convivencia. Buenas noches. Mi madre se casó con mi madre falleció en el 62, mi padre volvió a casarse. Las propiedades de mi abuela, o sea, mamá de mi mamá y tía, como intestado. No me dejó, bueno, tienes que pedir la inscripción de la sucesión intestada, ¿no? Eso es lo primero. E incluir a los herederos forzosos. Eso es lo primero, ¿no? Y si se casó tu papá primero, se casó con tu mamá, bueno, ahí hay que liquidar los bienes gananciales también. Es lo que veo. Doctora, buenas noches. Una pareja ha convivido durante 18 años en forma continua pública, son solteros, han comprado dos terrenos. El señor quiere vender los terrenos y la señora no. El señor le ha dicho que ya no quiere estar con ella y que el 3 de diciembre va a viajar al país de España con su hijo mayor. La señora ha firmado con su papá para que vaya al extranjero. La señora se va a quedar con la niña menor. ¿Qué puede hacer para evitar que venda los terrenos? Ya, bueno, ¿qué puede hacer para evitar que venda los terrenos? Primero pedir el reconocimiento de la unión de hecho para que se inscriba la propiedad de los inmuebles a nombre de los convivientes, ¿no? Y segundo, puede interponer una medida cautelar para que se prohíba la venta hasta que se termine de ventilar la causa del expediente judicial que se ha abierto.
¿Alguien se puede casar con otra persona a pesar que tenga unión de hecho inscrito con otro? Sí es posible, ya que el Código Civil también nos indica que la unión de hecho termina con el matrimonio de uno de los concubinos, ¿no? Esto es, si tengo la unión de hecho con una persona, pero después conozco otra persona diferente y contraigo matrimonio, ya ahí termina implícitamente la unión de hecho. Si una persona tuvo varias convivientes, puede la primera, sí, sí es posible, sí puede la primera pedir el reconocimiento de la unión de hecho, especialmente si hay bienes adquiridos en común. Buenas noches. Si fallece una mujer que no tiene hijos ni padres, solo hermanos, sí, ellos van a heredar los bienes de la hermana, son los herederos forzosos. ¿Qué es lo más recomendable ante desacuerdo entre concubinos del reconocimiento de la convivencia durante un periodo de tiempo? ¿Sería reconocimiento de unión de hecho o enriquecimiento indebido? Bueno, en este caso, cuando no hay un acuerdo entre los concubinos, tiene que hacerse el reconocimiento por la vía judicial, sobre todo si se han adquirido bienes para pedir que se puedan inscribir en registros públicos a nombre de los dos convivientes en porcentajes iguales. Para la terminación de unión de hecho de forma unilateral se deberá realizar por vía o vía judicial. Cualquiera de las dos es válido. Cualquiera de los dos es válido para la terminación de la unión de hecho. Y basta la voluntad para la terminación de la unión de hecho, es más que suficiente con la voluntad de cualquiera de los concubinos para terminarla. Sí, a ver, Robert Celso Laura Calderón. ¿Es posible agregar en la liquidación de bienes sociales un bien adquirido por contrato privado? Sí es posible, siempre y cuando tengas la copia certificada de este contrato pidiendo expresamente al Poder Judicial que se liquide en partes iguales, si es posible. ¿Cuáles son los beneficios de la unión de hecho? Bueno, los beneficios son un montón. Ya los hemos conversado en su oportunidad, por ejemplo, la pensión de alimentos, la pensión de viudez, el régimen de sociedades gananciales, si es que no se opta por el de separación de patrimonios, ese también es otra ventaja. Si la convivencia se equipara al matrimonio y está declarada ante el notario, no, no, actualmente no es posible demandar el divorcio por causales del artículo 333 del Código Civil, ¿no? Entonces, acá la terminación del concubinato, la terminación de la unión de hecho, solo se da de mutuo acuerdo, de forma unilateral también es posible, y la última es que se termina la unión de hecho cuando uno de los concubinos contrae matrimonio con cualquier persona. Bueno, el juzgado de paz letrado no inscribe la unión de hecho. El juzgado de paz letrado puede inscribir poderes en registros públicos, pero para el reconocimiento de la unión de hecho se tiene que realizar en el juzgado de familia, en el juzgado mixto si no hay juzgado de familia o en el juzgado civil si no hay juzgado de familia. Del último domicilio de la convivencia.
Doctora, para pedir la inscripción de la unión después del fallecimiento, ¿es mejor hacerlo por la vía judicial o notarial? Cuando hay cónyuge perjudicado, se ha visto casos de reparación, como viene sucediendo en el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia que tiene con respecto al matrimonio? Ok, ok, perfecto. La inscripción de la unión de hecho luego de fallecido solo se puede realizar por la vía judicial. Por la vía notarial es cuando los dos convivientes están vivos. Si una de las convivientes resulta más perjudicado con la terminación de la unión de hecho, puede pedir una pensión de alimentos o una indemnización. En la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho, actualmente se da principalmente porque en una unión de hecho no podemos hablar de divorcios por causales establecidas en el artículo 333 del Código Civil. ¿No? La unión de hecho solo termina de mutuo acuerdo, de forma unilateral o por matrimonio, pero no se puede terminar una unión de hecho por conducta deshonrosa o por adulterio, no, no es válido. El artículo 333 solo aplica para matrimonios civiles, ni siquiera matrimonios religiosos, solo civiles. En caso de divorcio, ¿cómo se hace con las deudas de uno de los cónyuges? En el caso de divorcio, las deudas se liquidan en la etapa de liquidación de sociedad de gananciales. En esa etapa es que se liquidan las deudas. Una vez que se emite la sentencia de divorcio por causal, posterior se pide que se declare consentida la sentencia y posteriormente, una vez consentida la sentencia, consentida es igual a pedirlo cuando ninguna parte ha interpuesto recurso de apelación ni recurso de casación. Entonces, una vez consentida la sentencia, se puede ingresar otro escrito de solicito la liquidación de los bienes gananciales y se cursen los oficios correspondientes a SUNAR para la inscripción de la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de los bienes gananciales que hayan podido adquirirse. Doctora, buenas noches. En el caso donde una pareja se casó solo por religioso, pero no hay unión de hecho, tienen dos hijos de más de 5 años y luego, sin aviso alguno, el hombre resultó casándose con otra mujer. ¿Qué pasa con los bienes? Ok, bueno, en este caso, que es bastante común en la práctica, donde uno de los concubinos termina en la convivencia de forma unilateral y posteriormente contrae matrimonio con otra persona, en este caso, como mencioné inicialmente, se puede pedir el reconocimiento de la unión de hecho en la vía judicial, juzgado de familia, juzgado civil o juzgado mixto del último domicilio conyugal, del último domicilio de los concubinos, solicitando accesoriamente la liquidación de bienes gananciales que puedan haberse adquirido durante este periodo. ¿Existe un orden sucesorio? Sí, efectivamente, ¿no? Los hijos, los padres, la cónyuge o concubina. Ese es el orden. Si yo adquiero bienes inmuebles anterior a mi relación de convivencia, no entra la división. Los bienes propios, que son los que adquieres antes de iniciar una convivencia, no entran en la liquidación de los gananciales. La división de bienes se da con los bienes que se ha generado durante el matrimonio o la convivencia. Depende, ¿no? Porque si tienes una unión de hecho y también tienes un matrimonio, tienes que liquidar ambos. Pero si no has formalizado la unión, de hecho, creo que solo se liquidarían los del matrimonio.
¿Cómo se prueba que ambos concubinos han vivido juntos en un lugar por 2 años? Por medio de contratos de alquiler, testigos que pueden ser amigos o familiares, actas de nacimiento de hijos, las declaraciones de los mismos hijos también. Doctora, ¿se tiene pruebas de transferencias y comunicaciones que dinero de sociedades gananciales que invirtió el esposo en otra persona? ¿Qué proceso se puede iniciar en este caso? Una de indemnización. Indemnización podría ser, ¿no? En tu caso, una de indemnización, pero no... ay, 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 ok. Indemnización puedes iniciar por daño moral, podría ser. Carlos, basta con el testamento para plasmar la voluntad de quienes serán los herederos y el porcentaje que se desea entregar. ¿En qué circunstancias se puede desheredar a un heredero forzoso? No, no es suficiente con un testamento, ¿no? Porque el testamento debe estar dentro de los límites de la ley, ¿no? El testamento voluntario tiene que consignar a lo más em, el tercio de los bienes, ¿no? Entonces, si alguien quiere dejarte un testamento para que este sea válido, solo puede disponer libremente de hasta el tercio de sus bienes. Lo demás va a favor de los herederos forzosos. ¿Y en qué circunstancias o causales se puede desheredar al heredero forzoso? El Código Civil nos habla sobre desheredación, ¿no? Entonces, se puede desheredar por indignidad, ¿no? En los casos donde los hijos han cometido un delito doloso, un delito de mala fe a propósito, en agravio de los padres y haya evidencia, en ese caso, solo el padre puede iniciar acción de desheredación. Alexis Villanueva dice, doctora, buenas noches. La pareja casada que no actualiza su DNI y sigue apareciendo como soltero, ¿existe alguna consecuencia legal? Sí, efectivamente, ¿no? Se puede pedir una indemnización y también hay consecuencias legales en contra, ¿no? Por no actualizar sus datos personales también. También existen los dos. Doctora, buenas noches. Un policía fue asesinado cuando tenía 10 años de convivencia y dejó dos hijos que ahora son mayores de edad. Hace 2 años dejaron de pasarle pensión. ¿Es factible iniciar una demanda de unión de hecho si la señora no se volvió a casar ni juntar con nadie, pero de ello no existe evidencias fotográficas, solo testigos? Sí, sí es posible iniciar el reconocimiento de unión de hecho por periodos, sí, y pedir la pensión de viudez. También accesoriamente puede solicitar una pensión de viudez. Si una persona convive durante 20 años y no tienen hijos, ambos, si uno de los convivientes fallece, ¿quiénes son los herederos de los bienes propios? Bueno, si no tienen hijos en común, los herederos van a ser los padres y también el conviviente sobreviviente. Jorge, reconocimiento de unión de hecho si una cónyuge ya fallece, ¿cómo funciona la pensión de alimentos al estar desamparados sus hijos? Bueno, el Código Procesal Civil se ha actualizado y si uno de los padres no cumple con la pensión de alimentos y el otro padre ha fallecido, puede iniciar la demanda también el tutor a cargo de los menores, que pueden ser los abuelos, los tíos, los primos.
No hay ningún problema. No solamente los padres pueden iniciar acción judicial. El Código Procesal Civil ya ha indicado que el responsable del menor, inclusive el hermano mayor, puede iniciar acción judicial contra el padre que no cumple la pensión. En una relación de más de 17 años de vivir juntos con hijos en común, pero el señor muere y este era casado y no se divorció. No, la conviviente no hereda si el esposo, si el señor estaba casado. Solo heredan los hijos. Para que una conviviente pueda heredar, los dos tienen que estar solteros, divorciados o viudos. Pero si uno de los dos está casado, no puede heredar, solo los hijos. Doctora, ¿podemos pedir la declaración de convivencia ante el juzgado cuando ambos están de acuerdo? ¿Quieren en notario? No quieren en notario, la demanda. Sí, sí se puede intentar, ¿no? Si lo hacen de forma conjunta, se puede intentar, pero la regla es que cuando es de mutuo acuerdo se realice en la notaría. Arturo Castro, la pareja de mi cliente es casada y no se puede divorciar porque está pendiente la independización del departamento que adquirieron como bien común. ¿Hay un mecanismo para iniciar el trámite de divorcio ulterior y liquidar este departamento posteriormente, manteniendo? Sí, por supuesto que se puede liquidar. Primero, pedir el divorcio por causal de separación de cuerpos, si tienen más de 4 años de separados de cuerpos. Y segundo, pedir la liquidación de la sociedad ganancial, ¿no? De la partida registral número tal, inscrito en la ciudad de tal. Y si no cuenta con partida registral, adjuntar el contrato de compraventa de inmueble que queremos que se independice en partes iguales a favor de la sociedad de gananciales. Jorge Amaya. ¿Qué pasaría si dos personas adquieren unión de hecho y posteriormente uno de ellos adquiere el matrimonio? En ese caso, ya se encuentra disuelta la unión de hecho. La unión de hecho termina de mutuo acuerdo por decisión unilateral o con un matrimonio de uno de los cónyuges. Y si hay algún bien pendiente de liquidar, igual se puede pedir la liquidación de mutuo acuerdo o por la vía judicial si se niega de mutuo acuerdo. Doctora, si se cambió de sexo y su identidad fue mujer y ahora es hombre, ¿se puede pedir la declaración de convivencia? Sí, efectivamente, porque en los archivos de RENIEC obran los registros de todos los cambios que nosotros le hacemos a nuestro DNI. Entonces sí es posible, sin importar que se haya cambiado de sexo. Clotilde Rodrigo Mozo dice, ¿puedo pedir el reconocimiento de concubinato e indemnización después de 18 años, pero ya no viven juntos? Sí, efectivamente. Puedes pedir el reconocimiento de unión de hecho siempre y cuando tengas más de 2 años de convivencia y los dos se encuentren como solteros, divorciados o viudos, pero no casados. Y accesoriamente pedir la liquidación de la sociedad de gananciales de los bienes que hayan adquirido que cuenten con partida registral o los contratos de compraventa de inmuebles que no cuentan con partida en registros públicos. Doctora, buenas noches. El reconocimiento de unión de hecho solo es una audiencia o varias. A nivel notarial, una sola audiencia para la toma de firmas y a nivel judicial pueden ser varias audiencias, depende de la magnitud del caso, porque a veces hay casos donde son varios demandado que el concubino ya falleció, entonces hay que notificar a todos los hijos. Uy, ahí sí puede demorar bastante. A ver,
Javier Ezequiel Ticona, una persona que se encuentra divorciada con sentencia firme de divorcio o cuando se inscribe en SUNAR y en RENIEC. Bueno, una persona se encuentra debidamente divorciada cuando la sentencia se inscribe en SUNARP y RENIEC, ¿no? Si ya tienes el divorcio consentido, tienes que pedir al juzgado de familia que tienes que pedir por medio de escrito que curse los oficios a SUNARP y RENIEC y tú mismo, como abogado o abogada, tienes que recoger del juzgado los oficios e ingresarlos a SUNARP y RENIEC. SUNARP tiene que pronunciarse en un plazo no mayor de 10 días hábiles, mientras que RENIEC en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Judith Navarro nos consulta. En el caso que un hombre tenga casa, chacra, se junta en pareja, tienen hijos, después de 20 años el señor muere, ¿la mujer puede hacer unión de hecho para heredar? Sí, siempre y cuando no se encuentre casado con otra mujer. Entonces, en ese caso, se puede pedir el reconocimiento de la unión de hecho por periodos en el juzgado, sí, efectivamente. ¿A quién tengo que demandar si mi pareja ya ha fallecido? A los miembros de su sucesión intestada. Y accesoriamente liquidar la sociedad de gananciales adjuntando la copia certificada de la partida registral o la copia certificada del contrato de bienes inmuebles que no tengan partida. Bueno, chicos, ya vamos terminando porque nos quedan 20 minutos. Si una persona que convive más de 2 años con su pareja se retira, la conviviente debe realizar la constancia de abandono de hogar, puede dejar constancia de retiro de hogar por violencia familiar. Me parece que hoy en día las comisarías solo admiten las constancias de retiro voluntario, retiro forzoso en casos de matrimonios, pero en casos de convivencia no se admite, ¿no? Entonces, si se está retirando del hogar, sería conveniente interponer una denuncia por violencia psicológica, ¿no? Porque este señor me estaba realizando, esta señora me estaba realizando violencia psicológica, me estoy retirando del hogar. No hay Yameli Palomino, ¿hay un plazo para pedir el reconocimiento de la sucesión intestada? No, no hay un plazo para pedir su reconocimiento, ya que es un derecho irrenunciable. Inclusive, si de mala fe algún miembro de la sucesión intestada no te ha incluido, puedes pedir la regularización de la sucesión intestada por la vía judicial, impugnando la sucesión intestada, porque llegan casos, ¿no? En la realidad de los hechos donde una persona no ha sido incluida en la sucesión intestada de su padre, de su madre, y tiene que ir al Poder Judicial pidiendo el reconocimiento, adjuntando la copia certificada del acta de nacimiento que demuestre que efectivamente es hijo o hija del fallecido o fallecida. Marlene Jayo dice, si una persona tiene unión de hecho con dos personas y muere, bueno, primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Quién hizo el reconocimiento de unión de hecho primero? Es quien va a tener los beneficios de la sociedad de gananciales. Rolling Moisés dice, la unión de hecho es de mutuo acuerdo. La unión de hecho es de mutuo acuerdo siempre y cuando los dos convivientes estén vivos y se pueda realizar por la vía notarial. La unión de hecho es judicial cuando uno de los concubinos no está de acuerdo o cuando el conviviente fallece. Maribel Salazar dice, en ese caso entonces la unión de hecho no impide el matrimonio civil, pero sí el matrimonio es un impedimento de... Qué bonita pregunta, sí, sí, efectivamente. La unión de hecho no impide el matrimonio, pero el matrimonio es un impedimento para la unión de hecho, mejor explicado, imposible. Lucy Chapoñán Castillo. Si la pareja era casada y se separaron para formar hogares diferentes. La esposa quiere casarse con su conviviente, quiere divorciarse del esposo, pero al
Ira Reniec no está inscrito en el matrimonio, su DNI sale soltero. ¿Qué se debe hacer para divorciarse? Bueno, que tiene que iniciar una acción judicial en el último domicilio conyugal por el divorcio por la causal que existiese o de separación de cuerpos cuando lleven por lo menos 2 años separados de cuerpos cuando hay hijos mayores de edad y 4 años separados de cuerpos cuando hay hijos menores de edad. Elizabeth. Ante la respuesta de la pregunta sobre el matrimonio del concubino, en el que sí es posible el matrimonio y que ahí termina la unión de hecho, mi pregunta es, ¿el otro concubino puede demandar indemnización al concubino que se casó? Sí, sí. Si ha sido un matrimonio intempestivo dentro de la convivencia, puede pedir una indemnización por daño moral en el juzgado civil, si es posible. Ninfa Alanya Vilches. Se puede demandar por enriquecimiento indebido a una tercera persona, el amante, que recibe dinero de los bienes gananciales de un matrimonio cuando hay hijos que mantener, pero el dinero es desviado. Sí, sí es posible, pero más que contra ella, eso se tiene que ver en la etapa de liquidación de sociedades gananciales pidiendo el levantamiento del secreto bancario de las cuentas bancarias del esposo, porque ella puede alegar que han sido donaciones. Lucy Chapoñán Castillo. Si tuvieron unión de hecho y uno de ellos ha fallecido hace 10 años, ¿sí se puede pedir la unión de hecho judicial? Sí, sí se puede, por periodos. Ben, Benjamín. Si tengo un bien a nombre de un tercero desde antes de la convivencia y después se hace la transferencia a mi nombre, ¿mi concubino tendrá derecho al bien? Sí, sí. Y si quieres evitar eso, puedes realizar de mutuo acuerdo una variación del régimen patrimonial de la unión de hecho por separación de patrimonio siempre y cuando los dos concubinos se encuentren de acuerdo. Con la variación por separación patrimonial ya puedes tener la propiedad única y total de este bien que inicialmente era tuyo. María Magdalena Yaguana Umbo. Conozco un caso de una pareja que mantuvo una relación de hecho de 9 años, luego una separación por adulterio. Resulta que en su convivencia adquirieron una casa cuyo título de propiedad figura el nombre de los ahora habita el domicilio de la mujer, pero ambos están discutiendo por querer tomar el bien. ¿Habrá posibilidad de que uno de ellos pueda quedarse con toda la casa sin tener que darle nada a la otra parte? Sí. Si realiza un acuerdo privado y lo inscriben en registros públicos, sí es posible, no hay ningún problema. Se realiza en la notaría. Doctora, entonces con todos estos cambios se está promoviendo más la unión de hecho que el matrimonio, puesto que es más fácil incluso la separación. Sí, sí es posible, ¿no? Pero, pero en la práctica, aunque no creas, es más famoso el matrimonio que la unión de hecho, ¿no? Ahora son más los que toman la opción de el matrimonio por separación patrimonial que el de unión de hecho. User. Si hay una disolución de unión por uno de los concubinos de manera unilateral, ¿cómo hacer para que el juez no sancione con indemnización? Al momento de terminar unilateralmente una unión de hecho, es muy importante, yo recomiendo bastante, enviar una carta notarial a la conviviente dándole a conocer la decisión de terminar unilateralmente con el concubinato para evitar una indemnización. Doctora, sobre los frutos de los gananciales, ¿es factible demandar el cobro de dichos frutos y cuál sería la vía? Sí, por supuesto. No, no hay un cobro propiamente dicho, sino la liquidación de los gananciales que se han adquirido durante la unión de hecho.
¿no? Como pretensión accesoria se pide que se liquiden los gananciales en partes iguales a favor de los convivientes. Jorge dice, en cuanto al tema de sucesorios en la unión de hecho, heredero de primer orden son los hijos, por lo que en la sucesión intestada solo se consideran a los hijos y no a los padres. En temas sucesorios, los herederos forzosos son los hijos, los padres, el cónyuge o la conviviente. Y queda a libre discreción a quién ingresar en la masa de la sucesión intestada. Sin embargo, si se excluye a alguien sin su voluntad, lo que se puede hacer es interponer una demanda de reconocimiento de heredero forzoso en sucesión intestada. Todo es cuestión de llegar a acuerdos, ¿no? Porque si los padres no desean estar en la sucesión intestada, se les puede excluir, no hay ningún problema. Pero si quieren estar, pero si los padres sí quieren estar y tú los excluyes, ellos pueden iniciar una acción judicial de inclusión. Liliana Galvani dice, si en caso si padres no se ocupan de sus hijos y estos fallecen teniendo bienes, ¿puede hacerse acción de desheredación? Sí se puede, por indignidad. Demanda de desheredación por indignidad, sí. Previamente revisando el Código Civil, desheredación o causales de indignidad. María Villena dice, si hubo una convivencia de 20 años pero se separaron y cada conviviente hizo su vida, una de las parejas tuvo una hija y ahora pide herencia para su hija al compromiso anterior. ¿Qué se debe hacer? Bueno, en ese caso, además de pedir el reconocimiento de la convivencia por el periodo, también se podría negociar, ¿no? Para no perjudicar los bienes adquiridos. Claudia, en el caso de la muerte del esposo, la viuda luego de 20 años puede pedir la herencia que le dejaron sus suegros al fallecido, teniendo en cuenta que ella convive hace años con otra persona, pero no han contraído matrimonio ni formalizado su unión de hecho. A ver, en el caso de la muerte del esposo, la viuda 20 años puede pedir la herencia que le dejaron sus suegros al fallecido. Sí, sí puede pedir por liquidación de sociedad gananciales. Doctora, por favor, necesito su asesoramiento. Ok, voy a dejar mi teléfono al finalizar. A ver. A ver dónde me quedé.
ver. Carlos Godoy dice, en el caso que no existe unión de hecho, pero sí hay hijos y bienes, para separar se puede reclamar las cosas. Sí, sí, correcto, correcto. Se pide el reconocimiento de la unión de hecho y accesoriamente la liquidación de los bienes adquiridos en partes iguales a favor de cada conviviente. Doctora, buenas noches. Emma Navarro dice, ¿el cambio de régimen patrimonial puede evitar el embargo de una parte de la sociedad conyugal por un tema de préstamos? Sí. Sí, si ustedes hacen la variación del régimen por separación patrimonial, sí se puede evitar un embargo, aunque también si lo constituyen en patrimonio familiar, todos los elementos que son constituidos en patrimonio familiar, como casas o departamentos, son inembargables. Entonces, ustedes pueden ir a cualquier notaría y pedir que se constituyan sus bienes en patrimonio familiar. Patrimonio familiar, según el Código Civil, es igual a no embargable. Vivas, Guamaní, David Elías. Se puede denunciar por daño psicológico cuando una pareja de ex convivientes aún comparten la vivienda y el señor le insulta frente a sus hijos. Sí, por supuesto. Se llama violencia psicológica. Solamente tiene que grabar los insultos y al momento de interponer la denuncia, llevar estos audios en un USB para la valoración en la etapa que corresponda y además tiene que acudir a la entrevista en medicina legal para que puedan determinar el grado de afectación psicológica que puede presentar la víctima. Marguri Campo Verde, ¿se puede pedir unión de hecho porque el cónyuge no quiere firmar de mutuo acuerdo? Sí, por supuesto. Como estábamos conversando, ya que nos quedan 6 minutos juntos, se puede pedir la unión de hecho por la vía notarial cuando los dos cónyuges están de acuerdo y por la vía judicial cuando solo uno de los dos está de acuerdo, ¿no? Y además pedir que se ingresen determinados bienes adquiridos a la masa de la unión de hecho para que puedan ser repartidos en partes iguales a favor de los dos concubinos. Uber Alvarado. ¿Qué hacer cuando el padre ya murió y no pudo reconocer a su hijo que ahora tiene 40 años? Bueno, en ese caso, tienes que iniciar una demanda de reconocimiento de paternidad y, y hacer la toma de muestra del ADN. Si el padre ya falleció, igual se puede hacer el ADN de familiares directos del fallecido para determinar la paternidad. No hay ningún problema, porque el fallecido me imagino que ha tenido hermanos, hijos. Por ahí se puede intentar, ¿no? Demandando a uno de sus familiares para hacer la toma de muestra de ADN y que se vuelva válida y obtener sentencia a favor de la persona que requiere el reconocimiento de la paternidad. Margot pregunta, ¿el divorcio también debe informarse al registro civil? Sí, correcto. La sentencia de divorcio, la resolución de divorcio, se debe informar a RENIEC, a SUNARP y a la municipalidad donde se ha contraído matrimonio.
Doctora, ¿cuál es más rápido, matrimonio o unión de hecho? Bueno, cualquiera de los dos es rápida, la verdad, cualquiera de los dos. Marguri y Campoverde. Si no tienen unión de hecho y uno de los convivientes adquiere un inmueble, eh, se puede, se puede pedir la unión de hecho. Sí, el requisito de la unión de hecho es que ninguno de los dos estén casados, tienen que estar divorciados o solteros, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede pedir el reconocimiento de la unión de hecho por el periodo y se agregue es el bien inscrito en la partida registral tanto como bien de la sociedad de gananciales de la unión de hecho, para que puedan ser los dos copropietarios en partes iguales y no solamente uno. Ya una de las últimas preguntas. Doctora, doctora, la unión de hecho puede ser por bienes separados, por supuesto. El Tribunal Registral ha implementado muchos cambios importantes en materia de reconocimiento de unión de hecho. Antes únicamente podía ser dado por sociedad de gananciales, que es bienes conjuntos en partes iguales. Sin embargo, con el cambio normativo, hoy en día es posible hablar de variar el régimen de la unión de hecho por separación patrimonial siempre y cuando medie mutuo acuerdo. Doctora Lucía Jaimes Ramírez, en una convivencia por más de 10 años no formalizaron la unión de hecho, luego este conviviente se casa. ¿Se puede hacer valer la unión de hecho porque adquirieron bienes? Sí, por supuesto. Sí, primero se puede negociar o en segundo lugar demandar el reconocimiento de la unión de hecho y el reconocimiento de los bienes adquiridos durante la unión de hecho. La última pregunta. Doctora, ¿a dónde podría acudir para saber si el difunto dejó herencia en el banco ya que tenía acciones de una empresa para que el hijo del menor pueda solicitar? Ok, perfecto. Por el lado, ¿cómo saber el patrimonio que ha dejado un fallecido? Primero, la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, tiene un portal que se llama Herederos Informados, ¿no? Entonces, si fallece un familiar directo, ustedes se pueden acercar a la SBS o realizarlo de forma virtual llenando un formulario muy amigable donde lo van a tener que llenar, ingresar a las SBS y la SBS va a darles todas las respuestas de las cuentas bancarias y todos los movimientos que había hecho el fallecido. Además, cómo saber los bienes que ha tenido una persona que ya falleció realizando la búsqueda de índice de forma virtual o de forma presencial en SUNAR o registros públicos. Búsqueda de índice a nivel inmuebles, a nivel muebles, personas jurídicas e inclusive hasta poderes. Siendo las 9:30. A ver, Álvaro Müller pregunta, ¿hay una diferencia en manutención después que se separa una pareja de convivientes cuando hay un hijo con necesidades especiales? Ok, ok. Sí, por supuesto. Esta pregunta está muy interesante, ¿no? Porque si la pareja se ha separado y existe un niño con habilidades especiales eh, y es el hijo de ambos, tiene que iniciar una acción judicial de pensión de alimentos anexando la prueba que acredite que
tiene una discapacidad física o intelectual, ¿no? El informe médico, psicológico, psiquiátrico y el informe y la tabla de gastos mensuales y algunos comprobantes de pago mensual también, ¿no? Entonces, puede mandar alimentos a nivel judicial, puede conciliar alimentos, demandar alimentos y si pasados 2 años de la pensión de alimentos, los gastos del menor aumentan, puede demandar también aumento de alimentos. Recuerden que el Poder Judicial ha implementado plantillas amigables para demandar alimentos y aumento de alimentos sin intervención de abogados. Siendo las 9:31, les agradezco muchísimo por sus preguntas tan interesantes y yo me despido sin antes dejar la página web del estudio por si desean saber más de lo que hacemos en el estudio enfocado en derecho de familia. Muchas gracias a ustedes. Bye bye. Gracias.